Entonces voy a estar con la tablet para ver qué hacer. Entonces, como les decía, esta actividad va a ser un poco más tranqui, por así decir. Solamente vamos a volver a repasar estas ideas que ya vimos la clase pasada, pero con nuevos problemas y vamos a ver una nueva noción de largo de curva. ¿Ya? Entonces, la P1 directamente nos pide calcular un área. Entonces, nos dicen una parábola que corta al Y en un cierto punto, nos dan otro punto y queremos calcular el área comprendida entre esas dos partes. ¿Ya? ¿Qué cosas necesitamos para calcular un área? ¿Con qué objeto lo hacemos? Con la integral, ¿no? Con la integral de toda la vida, que sería como la integral de la recta entre dos funciones, ¿cierto? No sé si se imaginan que en este caso es lo mismo. Como no les piden el manto ni el largo, simplemente tienen que usar esa forma. Entonces, vamos a hacerlo, pero hay que visualizar un poco esto. Entonces, nos dan la palabra x igual a menos 6x cuadrado más 5x más 1. Y nos dice que corta el eje Y en el punto 0,1. O sea, cuando vale 0, esto vale 1, lo cual es cierto. Entonces, corta eje OI en 0,1. Y x es 0, entonces f de x es 1. Y, ¿qué más nos dicen? Nos dicen el punto U de la parábola con un A positivo. Y queremos calcular área entre parábola y segmento perfecto. Entonces, eso está como escrito, pero lo ideal sería verlo en el club. Entonces, primero tenemos que graficar. Entonces, podemos hacer como esto. Sabemos que hay un punto que pasa por esta parábola, que es el punto 0,1, ¿cierto? Ya. Ahora, es importante ver hacia qué lado se abren las ramas de esta parábola. ¿Sí, cierto? Porque podría ser para abajo o podría ser para arriba. Para que quede bien el dibujo. Entonces, ¿se acuerdan cómo ver eso? El sentido de para abajo. ¿Pero se acuerdan cómo se ve? Se ve lo puedes factorizar como un cuadrado de suma por su diferencia o simplemente por el signo, pero efectivamente se va a ver los brazos para abajo y nos dicen que tenemos este otro punto, que es el punto A, f de A. Entonces, esta es f de A. Y nos piden calcular, o sea, y tenemos el punto para un A positivo, o sea, A puede estar por acá, puede ser lo más grande. Voy a hacerlo más. Que uno está acá y cae y la f de x. ¿Alguien no ve por qué tiene los brazos para abajo? ¿No? Es por el signo de esa cuando uno lo factoriza, ¿qué hace? Ya. Y si nosotros tomamos un A por acá, supónganse esa A, este es el punto 0,1, es el punto que le llaman, en el enunciado le llaman P. Si tomo un A positivo, entonces voy a obtener el punto F de A. Este va a ser el punto Q. Y entonces se define un segmento que sería... Entonces lo único que nos piden calcular es como esa área. Simplemente hay que hacer eso. Entonces, sabiendo ese dibujo, ¿cómo calcularían esta área?
¿Se les ocurre? Necesitamos dos elementos. Porque sí, no, súper bien. Porque requerimos conocer por completo la función que está definiendo la recta, que está pasando por esos dos puntos, y ya nosotros ya conocemos el f de a, o sea, el f de x. Entonces, requerimos conocer. Entonces, si llamamos, si G es la recta pasada por ese segmento, queremos encontrar su expresión. Su expresión para calcular el área comprendido entre esos dos puntos. El área entre F y G. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo calculamos G? Como decía su compañero, lo podemos hacer calculando la pendiente de esto. Y luego vemos en qué punto corta acá, con la ecuación de la recta y se saca. Entonces, ¿me entendieron esa idea, no? ¿Cómo de construir la recta como si? Entonces la pendiente es variación en el eje Y dividida la variación en el eje E. Entonces, por ejemplo, si nos paramos en Q, ¿cuánto varío para llegar hasta P? Horizontalmente es A menos 0, ¿cierto? Podría hacer. Verticalmente voy desde F de A hasta 1. ¿Cierto? F de A menos 1. Eso es lo mismo que si ustedes lo hubieran visto como dos puntos y hay que respetar el orden. Simplemente eso. Y una vez que tenemos eso, sabemos que la pendiente de G, por ejemplo, G, vamos a decir G de X, va a ser esa su pendiente por X, pero para completar la ecuación de la recta nos faltan dos cosas. ¿Se acuerdan? Necesitamos un punto más, el cual se le resta aquí la abscisa y se le suma la ordenada. ¿Se acuerdan esa forma de construir una recta? Bueno, está bien. Pero ¿se acuerdan cómo es la recta que pasa entre dos puntos? Es lo mismo que estaba haciendo, ¿no? Como si yo tengo dos puntos x1 y 1, x2 y 2, la recta que pasa por ellos es la pendiente en el orden como respectivo, si resto primero los dos, pues después es la variable y elijo un punto. Por ejemplo, el punto sí es la cuestión de la recta. ¿Se la sabía? Bueno, ya, bueno. Entonces aquí nosotros acabamos de calcular la pendiente y nos falta elegir un punto cualquiera para reemplazar acá. Entonces podríamos elegir, por ejemplo, el 0,1, ya que así no, la abscisa es 0 y no nos va a sumar nada, y el 1 simplemente lo va a desplazar hacia arriba. ¿Ya? Así que, por lo tanto, la recta que pasa por el segmento PQ es esto. ¿Ya? ¿Y por qué lo requerimos? Porque tenemos que calcular esta área, y esta área corresponde a la integral comprendida entre la función más alta menos la más baja. Entonces, ahora simplemente eh, 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 podemos calcular esto. ¿Les molesta si arrastramos el f de a o quieren reemplazarlo al tiro? Es lo mismo. Si se fijan, f de a es conocido. F de a vale menos a cuadrado más 5a más 1, se va a ir con ese 1, se van a simplificar unos a. En verdad podemos esto trabajarlo como una constante simplemente. ¿Les parece? Vamos a ponerle, le voy a poner m. Ya, ya. Entonces, tenemos
g de x igual a m, ya, como para saltarme todas las constantes, m por x más 1, por m constante. Y tenemos f de x, que por enunciado vale menos 6x cuadrado más 5x más 1. Y entonces, lo que nos piden, que es el área comprendida entre la parábola y el segmento, ¿cómo se calcularía entonces? Se va G de X más G de X. Área entre parábola y segmento sería la integral desde 0 hasta a de el más alto menos el más bajo, ¿cierto? Que sería la parábola. 10. F de x menos g de x. ¿Ya? Y aquí una acotación que yo les dije la otra vez, que aquí ustedes pueden, o sea, la fórmula genérica, que es como también la que puse en el resumen, tiene un valor absoluto, pero como que no me gustan los valores absolutos, entonces yo soy partidaria de como que intenten hacer el gráfico y que les quede al tiro, ustedes cachen cuál es la más alta, cuál es la más baja, y entonces lo trabajan sin valor absoluto. Simplemente. ¿Ya? Y ahora esto sí lo podemos trabajar, porque nosotros sabemos cuánto vale f de x, ¿cierto? F de x vale, entonces voy a reemplazarlo todo. F de x vale menos 6x cuadrado más 5x más 1. Y g de x vale eso, entonces va a ser menos m de x menos 1. ¿Ya? Y queda, hay que resolver esta integral, que se ve un poco larga, pero en realidad no es tan larga, o sea, son puros polígonos. Entonces voy a separarla, estoy loco, porque si no la separo me suelto. Entonces, simplemente queda como x cuadrado. Aquí podríamos separar 5 y m, ¿no es cierto? Como factorizado. Más 5 menos m de 0 hasta dx, dx. Ah, y los 1 se van. Entonces hay que resolver esto. ¿Cuál es la primitiva de x cuadrado? Un tercio de x cubo, porque si lo derivo me da x cuadrado. Y hay que evaluarlo con tefes. Y acá, ¿cuál es la primitiva de x? Un medio de x cuadrado, porque si derivamos eso nos da x. ¿Ya? Y acá solamente hay que usar TFC para evaluarlo. Aquí estas constantes, si se fijan, van a dar menos 2. Y después, al evaluar el límite superior menos el inferior, va a dar a cubo menos 0. ¿Ya? Y acá vamos a dejarlo sin por mientras. Y acá va a dar a cuadrado menos 0. Ok, entonces tenemos esto. Ya, y en el enunciado nos piden de que en realidad vale a cubo. Entonces esperamos que m sea tal que esto nos dé a cubo. Porque si se fijan, m lo dejé por ahí como que no lo evalué nunca. Entonces ahora lo vamos a evaluar. Entonces, creo que no alcanza esta figura. Entonces, falta encontrar m. ¿Y de dónde podemos encontrar m? En tu definición. ¿Recuerdan que m simplemente era como un nombre para esa etiqueta? M es f de a menos 1 dividido en a, pero f de a vale, si lo evaluamos en este, sería menos 6 a cubo más 5a más 1. ¿Cierto? Entonces, con el menos 1 del numerador se anula, y acá va a quedar, simplificando, va a quedar 6a más 5. Entonces, eso vale m. Por lo tanto, m vale 6a más 5
Entonces voy a reconstruir este factor. Menos m vale 6a menos 5. Y si le sumo 5, daría solo 6a, ¿cierto? Fíjate como que lo reconstruí. Así que esto vale 6a, entonces un medio por 6a, 3a. Y si se fijan, nos disputa. Entonces eso vale 3a por a cuadrado. Y eso justo menos 2a más 3a cubo. Y esto es a cubo. ¿Ya? Y ahí queda. Entonces, en realidad, si se fijan, en un ejercicio muy piola. Pero yo quería como hacer énfasis en esta idea de que ustedes requieren conocer, cuando quieren calcular el área comprendida entre dos funciones, requieren conocer la definición de ambas, porque la necesitan para resolver la integral. Ya es un ejercicio como... ¿Sí? Para usar este pensar que justificar, ¿no? Como comentar eso. O sea, podéis usarlo, pero a mí siempre me gusta así, pero ya como que sí, ya lo evaluaron. Pero sí, podría no escribir, pero se ve fancy sin escribir. No, pero para poder usar este pensar, explicar cómo pueden usar este pensar. Sí, o sea, siempre es que a esta altura como que ya se sabe que tú lo sabes. Entonces basta con que digas eso. También puedes decir como las funciones son continuas. Y ya. También podéis escribir. Eso no es el problema. Ok, ahora vayamos a algo un poco más diferente. Voy a ¿ya? Que es la 2, la A, que nos piden calcular mantos. Un momento. Ya. Esa fórmula está en el resumen. Entonces, en la P2A, esto era un área, es como lo de toda la vida. Ahora puede venir algo distinto. Entonces, en este caso nos dice determinar área del manto del sólido engendrado al rotar esta curva en torno al eje vertical. ¿Verdad? O sea, entre... Entonces, ese es el problema. ¿Te imaginas cómo es la forma que da cuando nosotros engendramos este sólido? Si no se lo imaginan, no importa, hay que dibujarlo. Esa es la respuesta sí. Paso cero en estos problemas siempre, hacer el dibujito para que usted igual visualice qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, en el eje, en el plano X y Y, ¿cómo se ve esta curva? Es una parábola nomás, que pasa por el origen, y como está multiplicada por un medio, está como un poco... La verdad es que siempre me confundo, no sé si sea en ancha o se pone como más alta. Se enancha, ¿cierto? Porque un medio hace que crezca más aquí. Entonces, como algo así. ¿Ya? Y entonces, si yo hago que gire en torno a eso, va a generar como un platito. ¿Ya? Entonces, va a generar como algo así, por así decir. Y entonces aparece el manto. Ya efectivamente hay un manto que queremos calcular. Y el manto va a ser esa región de eco. ¿Ustedes saben cuál es la fórmula o ecuación que nos dice
el área del manto es un sólido generado en torno al equilibrio. Está en el resumen. Entonces ustedes van a resumen y al tiro vamos a explicar por qué es así. Entonces, el manto, que le dicen como S, según yo, es como de superficie o surface. Entonces, esto es desde en los límites, y en este caso es de 0 a 1. Entonces, de 0 hasta 1, y cuando esto vale 1, es un medio. Así que, imaginemos que acá está el 1 medio. Esto sería como 1. Entonces, de 0 a 1, ¿de quién? De 2pi x 1 más. Ay, no es pi mayor. Bueno, pero en el fondo solo es resolver esta integral. Ahora, lo que me interesa es a veces que les confunde como esta fórmula, como elegir la fórmula, o no les confunde, no les causa complicación. ¿Y por qué opinas de esa fórmula? ¿Se la saben? ¿Les hace sentido? ¿Entiendes? ¿No, verdad? Sí, hay cosas que ustedes tienen que saber sí o sí. Por ejemplo, esto de acá. ¿Dónde más aparece? Eso, súper bien, en la rectificación de la curva. Esto es un diferencial de largo. Eso me dice qué tan chiquitito es un pedazo de arco de curva. Me dice un pequeño larguito infinitesimal de. Ya. Ahora, ¿qué más me dice el 2pi x? ¿Ya? ¿Cómo profundizar más? Para el volumen del equilibrio. Así es. Y en el fondo, lo que nos dice esto es que si yo quiero calcular este manto, pues ya le quité como tal la perspectiva, pero si yo quiero calcular ese manto, lo que podamos hacer es visualizarlo como como con este radio, si lo vemos desde arriba, y 2πx sería el perímetro de estos círculos que se van generando para un x que está barriendo de acá a acá. Entonces vamos barriendo con todos esos perímetros, y si los multiplicamos por el largo, ¿queda? Obtenemos la superficie. Porque una superficie siempre es largo por largo. Entonces, aquí tenemos el contorno, y aquí tenemos el pequeño larguito donde estamos caminando, y de ahí viene esta fórmula. ¿Necesitan saberse toda esa interpretación? No necesariamente, pero si les ayuda como a memorizarse mejor, bacán. Entonces, bueno, sin más preámbulos, esto es lo único que hay que hacer, ¿sabes? Como solo hacer otra integral. Pero hay que ser ordenados y ordenadas porque requerimos conocer primero esta deriva. Entonces, en este caso, a nosotros no, esto es como algo importante de la notación. Si ustedes les dan formulario, que yo no sé si les van a dar formulario, ustedes tienen que cachar qué aparece acá, porque a veces se lo podrían escribir como F' o se los podrían escribir como I', y quizás la curva le ponen otro nombre. Entonces ustedes tienen que cachar que lo que tiene que ir acá es la variación con respecto a la variable independiente de la curva. ¿Ya? Eso es como lo que va ahí. Entonces aquí simplemente f de x es y. ¿Ya? Entonces, calculamos elementos. Entonces voy a decir que y va a ser f de x. Y es una función de x que vale la mitad de esa parábola. Entonces, la variación con respecto a la variable independiente es esta derivada, que es simplemente x, ¿cierto? Y lo elevamos al cuadrado, x cuadrado, y le sumamos 1, ¿ya? Y como que formarse eso. Y le voy a sacar raíz. Entonces ahí tenemos como ese coeficiente, y el otro coeficiente no hay mucho más que hacer. Entonces,
Por lo tanto, lo que queremos calcular es este integral. 2x 1 más x cuadrado. ¿Ya? Eso. ¿Cómo calcularían esa primitiva o integral? Que después que ver. ¿Tú lo supiste? No, es porque está como una suma, ¿no? Como 1 más x al cuadrado. Está súper bien, pero yo siempre les dije que antes de pensar en el cambio trigonométrico, siempre intenten como ver qué les molesta y si es que la derivada de lo que les molesta está por ahí. Se vuelve a preguntar. ¿Cómo resolverían esta integral? ¿Dónde está dentro de la raíz real? Sí, ¿cierto? Porque la derivada de esto está acá. Entonces podemos hacer un pequeño cambio de variable y nos va a botar eso como con la diferencia de un medio tiempo, al que multiplicar con 2 lo arreglamos. Y ahí sale más fácil. Entonces, sea el cambio de variable w igual a 1 más x cuadrado, entonces dw, diferencial total, va a ser 2x de x, ¿ya? Y aquí están estos factores que me aparecen acá. Y ahí ganan. Entonces, tengo que como arreglar con el factor 1/2, me queda eso. Y como estamos trabajando con integrales definidas, requerimos también cuando hacemos el cambio de variable, hacerlo también en los límites de integración. Entonces, mi nueva variable, el límite nuevo va a depender de mi variable actual. Entonces, si x vale 1, ¿cuánto va a valer la nueva variable? 2. Esto es 1 más 1 al cuadrado. Si x vale 0, mi nueva variable va a ser 1 más 0, que es 5. Y eso. Entonces, por lo tanto, la integral va a ser en 2pi que está ahí, va a salir un medio del diferencial nuevo, y los límites quedan 1 y 2, y acá queda raíz de w. ¿Ya? Así que entonces va a tener un medio, y acá solo nos basta resolver esta primitiva. ¿Cuál es la primitiva de algo al cuadrado? Hay que dividir por el exponente más 1, y también sumarle 1 al exponente, ¿cierto? Presente. Sí, entonces, eso, entonces, y acá lo volvemos de 2/3. Y acá es simplemente como decir 2 a la 3 menos 1, porque uno elevado a cualquier cosa. Ya, así que ahí está de nuevo el resultado del MAT. En realidad como que el ejercicio de acá para adelante se vuelve como algo que ustedes ya podrían haber resuelto antes, en otro contexto, simplemente no sabrían qué era eso. Pero la gracia de esta parte del curso es trabajar con estas integrales todo el rato. Así que eso con este problema, ¿ya? Era para hacer de nuevo como este acercamiento a la fórmula de luz. Ahora, perdón, porque las pizarras de acá son súper buenas, pero esta no. Ya. Entonces tenemos la P2A, y ahora calculemos algunos largos de curva, como lo que nos dice la P2B. ¿A alguien le quedó alguna duda con el problema de recién? Era como cortito. Ok. Entonces, acá dice, vamos a considerar la función f, que va de un cerrado y acotado hasta r, y su regla de asociación es menos logaritmo de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y nos piden varias cosas. Primero el largo de la curva,
el volumen del sólido que genera esa curva en torno al eje Y y después el más. Entonces vamos a ir como resolviendo esto de a poco. Entonces, piden el largo de la curva. Ya. ¿Alguien sabe cómo se calcula el largo de una curva? Y quizás alguien sí, porque me dijo cómo era la representación. Pero si por cosas de la vida alguna vez se les olvida, tienen que recordar esto. Y ahí esta noción es importante para uno de los problemas que sigue, así que espero que me pongan atención. Entonces, cuando yo quiero ver el largo de una curva, ¿cierto? Nosotros podemos imaginar que tenemos una curva definida por una función f de x en el plano xy. ¿Ok? Y nosotros lo que queremos hacer es saber un pedacito infinitesimal de cuánto vale esa curva. Y si se lo imaginan, cuando uno va como haciendo zoom, 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 como que la recta deja de ser tan curva perfecta y empieza a ser como un poco más como puras rectas, en vez de algo 100% curvo. Eso es lo que buscamos calcular. Y eso se llama DL, ¿ya? Pero voy a hacerlo como más grande. Entonces, imagínense que esto es un... imagínense que esto es un pedazo muy chico de la curva, es un dx, muy pequeño. ¿Ya? Estoy acá. Entonces, mi rectificación es esta como idea que les acabo de transmitir de que es como cuando voy haciendo zoom y queda recto. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos? Yo quiero saber cuánto vale este dl, ¿cierto? Este pequeño pedazo de largo. Entonces, horizontalmente vale un dx, porque estamos asumiendo que la variable independiente es independiente, claro, no depende de nada, no hay una dependencia, por ejemplo, temporal, angular, que son cosas que, por ejemplo, en mecánica próximamente aparecen. Ya acá simplemente son coordenadas fijas. ¿Ya? Y también tiene una pequeña variación infinitesimal verticalmente. Pero en este caso, la curva, verticalmente, sí existe una dependencia en cómo varía, ¿cierto? Su dependencia es según f de x. Entonces, su diferencial de cómo va cambiando verticalmente es f' de x a de x. Entonces, si yo quiero encontrar dl, hacemos Pitágoras, ¿cierto? ¿Lo ven o no? ¿Cómo por qué se hace Pitágoras? Y ahí si uno hace esto, como de i es esto, queda f' de x al cuadrado, y por eso el diferencial de largo sale una raíz. Si lo despejamos y acá factorizamos, queda 1 más f de x al cubo y sale el dx. ¿Ya? Por eso un pedazo de curva vale eso. ¿Ya? Y esa es necesario que lo entendamos para el futuro y les va a servir para mecánica, como que de verdad entender de dónde viene el largo de una curva. Entonces, bueno, si ese es un diferencial de curva, el largo de la curva entre 0 y 1/2 de f, simplemente es considerar todas las contribuciones de este pequeño largo de curva, ¿ya? Esta idea también de que las integrales son considerar las pequeñas contribuciones es algo que se va a extender en sus próximos cursos, física. Entonces, como que intenten desde ya irse familiarizando con esa idea. ¿Te cachas, no? Como que eso simplemente es el largo. Si yo voy considerando todos los pequeños pedacitos, es largo, ¿cierto? ¿A alguien no le queda clara esa idea? Ya, pues. Entonces tenemos entonces, yo les hago como esta conversación para que sea más entrete, pero lo único que hay que calcular, nuevamente, es esta integral. Y eso es todo. Entonces, calculémosla. ¿Está bien, cierto? Sí.
Ah, bueno, y no escribí el largo de la curva, o sea, la curva como tal, pero nos decían que la curva era gamma, que consistía en todos los puntos, coordenada y su imagen, donde X se mueve entre 0 y medio. Y por definición de conjunto imagen, eso es justamente el grafo de la función. Básicamente nos pedían calcular el largo de la curva en el dominio de la función. ¿Te cacha eso o no? Son unos pedían. Ya, entonces lo único que hay que hacer es calcular esa integral, así que vamos a hacer eso. Entonces, no, porque tengo que factorizar. Yo voy a aprovechar este pedazo o sea, ya. Entonces, para calcular eso, requerimos la función, su derivada, elevarla al cuadrado, vamos a sacar la raíz integral. Entonces, si f de x es menos logaritmo de 1 menos x cuadrado, ¿cuánto vale su derivada? ¿Cuánto vale? Al tiro, el menos se va, ¿cierto? Por la regla de la cadena va a quedar menos 2x, se va con ese menos. Entonces, ¿qué hace la derivada del logaritmo? Baja el argumento y después deriva lo de adentro. Si acá hay un menos 1, después la derivada por regla de la cadena es menos 2x, así que se va a hacer con ese. Así que la derivada es simplemente 2x, 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, al cuadrado, esto es 4x cuadrado, 1 menos x cuadrado al cuadrado. Y tenemos que sumarle 1 y sacarle raíz. Entonces, 1 más es 1 más 4x cuadrado. ¿Ya? Y ahora podemos reemplazar. Ya, entonces, ¿cómo creen que va a convenir hacer esta integral? Largo de 0 a 1 medio de es la integral de 0 a 1 de la rectificación. Y ahora voy a poner esta expresión. ¿Cómo creen que conviene hacer esa? O sea, como antes de que la ponga acá. Por ejemplo, eh, ¿ideas? Como de cómo la haría. Será algo que compartir todo en el. Creo que igual es como feo. Puede ser. Pero también tenéis como el otro que ganáis que si está el uno ahí, después lo separáis al tiro y queda como el x. Eh, eh, la raíz. Sumémoslo. Si sumamos, va a quedar 1 menos x cuadrado al cuadrado más 4x. Y el numerador te va a dar. X cuadrado. Sí, porque te queda como. Se te va a sumar este. Entonces da 1 menos 2x cuadrado más x a la cuarta más 4x cuadrado
y se te simplifica S con S. Así que eso da 1 más X al cuadrado. No sé si lo ves. ¿Sí o no? Porque te queda 1 más 2x al cuadrado más x cuarta. Dale. Y abajo es en raíz. Ya. Entonces, como está en raíz, se nos van esos exponentes. Ya, espérate. Y si le sacamos la raíz, ¿cómo queda? ¿Así nomás? ¿O se le pone algo cuando tenemos esa raíz que quisiéramos sacar? Un módulo, ¿cierto? Pero, No, pero es positivo. eso, sí es positivo, porque x está entre 0 y 1. Los números entre 0 y 1, siempre al cuadrado, como multiplicados por números entre 0 y 1, se quedan entre 0 y 1. Entonces, esto es más chico que 1, así que esto va a ser positivo. Así que, cuando le pongamos un valor absoluto, en realidad, son cosas positivas, así que no pasa nada. Eso. Ya. Y con eso, ¿cómo podríamos resolver esta integral? Hay varios caminos, por así decir, que ustedes podrían evaluar. Primero, siempre que tenían una expresión racional con cosas al cuadrado, o sea, racional era como ver si el de arriba es derivada del de abajo, pero en este caso no, porque son del mismo grado. Otra idea era como recuperar reescribir en el numerador el denominador, como para separar las fracciones, y lo otro es simplemente hacer fracciones parciales, pero fracciones parciales un poquito más largas. No sé si se les ocurre alguna idea. Si lo separáis en, como hacer tu escribirlo como el denominador, después te va a quedar como, si queda como alguna, como integral conocida. Sí. O sea, queda más fácil de integrar. Ah, porque te queda una vez. No, pero dale. Tendría que ponerle como un menos 2x cuadrado, pero Acuérdate que acá el cuadrado está como solo en esa. Pero lo que podemos hacer es. Me falló un cálculo. Eso. 1 más x al cuadrado es 2 menos el numerador. Y ahí en el numerador podemos escribir el denominador y lo rescatamos y separamos la integral. ¿Sí? 1 más x cuadrado. Entonces, si hacemos eso, te cacha que va a quedar como 2 dividido la cosa menos 1. ¿Verdad? Como si digo eso acá, va a quedar 2 dividido en eso. Ok. Ya, y esto se simplificó mucho. Y ahora otro desafío, integrar esa fracción. sí, Esta, bueno, esta no sé, creo que no es conocida, porque las que son conocidas tienen un signo más, y si tienen un signo menos son con raíz. eh, Y sí. Pero sí podemos factorizarla convenientemente para hacerla, entre comillas, conocida. Y no sé si te le ocurre la factorización.
Y siempre la deben tener muy a flor de piel. Un número menos un cuadrado. Los dos son cuadrados, suma por su diferencia. Entonces, si yo escribo eso como suma por su diferencia, eh, ¿cómo los separo? O sea, esa fracción, ¿cómo la separo para que me dé tipo, no quería hacer fracciones parciales, pero no sé cómo preguntárselos. En el fondo queremos escribirlo así. Entonces, ¿qué coeficientes tienen que ser A y B? Um, a veces. A veces. Eh, Dejemos el 2 acá. Que miren. Si recuperamos eso así, A y B simplemente tienen que ser 1. Porque si suman cruzados, Igual para que se tenga. sí. Como que en el fondo se los quería hablar, no les quería, como que también soy en contra de fracciones parciales, porque a veces uno se rompe mucho la mente. Pero sí, si no se les ocurre, que también lo hubiera hecho después, simplemente fracciones parciales, multiplican cruzados, factorizan, y van a ver que A y B tienen que ser 1, simplemente. Porque si A y B son 1, y yo hago esta suma, acá el numerador me va a quedar 1 menos x, el otro me va a dar 1 más x, y se simplifican las x y me da 2, y ganamos. ¿Ya? Entonces, en verdad, es como algo que siempre pasa. Cuando quieren separar cosas del estilo 1, digamos, por su diferencia, sale el tiro con fracciones parciales o como tanteando los coeficientes. Ya, entonces, ¿qué ganamos con eso? Ganamos que esa cosa de ahí se escribe como 1 dividido en 1 x más la otra. Y ahora sí que sí, ¿por qué nos dimos toda esta vuelta? Porque queríamos llegar a expresiones de integral conocidas. Y esas sí son integrales conocidas. Eso. ¿Cuánto da, por ejemplo, la primera? Sí. Entonces, esto es eh, logaritmo de 1 más x, pues es el valor absoluto, pero en este caso da lo mismo porque aquí está entre 0 y 1 medio, pero lo voy a poner igual para que no se les olvide. El otro, ¿cuánto da? Sería menos logaritmo, ¿cierto? Porque por regla de la cadena, si es que yo derivo logaritmo de 1 menos x, me va a saltar un menos. Entonces, para compensar, menos logaritmo de 1 menos x en valor absoluto. Ya acuérdense que la definición de primitiva del logaritmo es con valor absoluto. El 0 es un medio, y la otra da x. El 0. Entonces, eh, sí, un medio. Ya. Y acá, cada 3 medios, menos logaritmo de 1, pero eso es 0. Entonces, el logaritmo de 3 medios menos logaritmo de 1, pero eso es 0. Menos logaritmo de 1 medio, de nuevo, menos logaritmo de 1, que esto es 0, menos 1 medio, ¿cierto? Menos 0. Entonces, aquí pueden usar como esa propiedad de que la resta de logaritmos los deja dividiendo. Menos 1 medio, y al final el logaritmo de 3 menos 1 medio. ¿Ya? Y ya ni me acuerdo que estábamos calculando, pero era el largo de esa cosa, ¿sí?
Como que de verdad que de un punto en adelante solo calcular otra integral más en su vida. Pero lo interesante está en entender esta noción de lo que significa lo que estamos calculando realmente, la construcción y de dónde viene. ¿Les quedó alguna duda? Como que el ejercicio de acá para adelante es como un ejercicio de hace 3 semanas. En qué se tienen que fijar, si es que es racional, con la derivada, reconstruida, central, fracciones parciales, etc, etc, etc. Y esto es lo curioso. Ya, ahora podemos calcular las otras cosas que nos quedan. Entonces, la parte B está con nuestra olvidadísima. Bueno, y ahora en la P2, B2, nos piden calcular el volumen del sólido de revoluciones, centrado por la rotación en torno al eje OI. Volumen OI de la región, entonces, nos define la región de los pares ordenados, X en el dominio, básicamente acá dice el dominio, y los puntos que están por debajo de la curva. Entonces, efectivamente tiene sentido que esa región esté generando una curva. O sea, la función acá es menos logaritmo de eso. La función es como, tiene como logaritmos así, esta es alza. Entonces, si yo la hago girar en torno al eje Y, ¿sí? Va a generar como un, no sé, un sombrero así, sombrero chino. Y ¿qué es lo que realmente está generando el volumen? ¿Qué genera el volumen? ¿Esta parte o la otra? Es la otra, ¿cierto? Y esta otra esta justamente es los puntos entre la función e y. Ok, ya. Entonces, simplemente hay que calcular eso. ¿Y cómo se calcula el volumen enfrentado en todas las Y? Formulario. En este caso es de 0 a 1/2 de 2pi x f de x. Ya. Donde acá la idea era, no sé si se acuerdan, era como que si tengo una función y la hago girar en torno a esto, yo lo que quiero ver al final es como estos discos que se generan, entonces tienen un radio f de x, un ancho, un ancho x, y acá está el contorno del cilindro, y al final lo vamos calculando como unos discos, entonces así calculamos, de nuevo esa interpretación no es necesaria, pero solamente tenemos que calcular esta cosa. Ya, pues, entonces, esto es esta integral. La función es signo menos logaritmo de 1 menos x cuadrado de x. Ya. Y ahí, ¿cómo conviene calcular eso? ¿Cómo calcularían esta integral? Tiene su parte, ¿no? Podría ser por partes, Algo que tiene que ver. claro, pero también hay algo que nos molesta, Ah, un cambio variable que nos va a entregar el nivel. Entonces, vamos a hacer un cambio variable, si no me equivoco, el mismo es. dw va a ser menos 2x de x, y acá tengo el menos, de hecho tengo el menos 2, el x y el de x. Todo eso lo saco con el cambio variable. Y si es que x vale 1/2, variable va a valer 1 menos 1/4, 3/4. Y si es que mi variable vale 0, límite inferior,
mi nueva variable va a valer eso. Bueno, y X se escribe como esa rama. Y es la rama positiva porque X está definido entre 0 y 1 medio. O sea, X es un valor positivo. ¿Cierto? Porque acá como está el cuadrado tiraría más menos, pero como está entre 0 y 1 medio, solo nos quedamos con la rama positiva. Ya. Bueno, aunque en verdad no sé para qué es eso, si se queda este cuento. Ya, filo, entonces hay que rechazar. Entonces, por lo tanto, volumos de 0, o sea, el grado en torno a la Y es de 0 medio, pi logaritmo de W, de W. ¿Sí? Porque el -2, el X y el de X lo capturan el DW. ¿Cómo? Límite. Ah, verdad. No te dan vuelta con el plan. Ya, igual no. Para que te tiran menos. Es que hay un menos acá afuera, entonces como que Ya. lo perdí ahí. Y bueno, ahora sí hay que hacer integración por partes para calcular el logaritmo. Entonces, ¿se acuerdan cómo haces esa integración por partes? Eso, tenemos que imaginar que hay, o sea, hay uno por ahí multiplicando y elegimos la más fácil de derivar. Entonces, integración por partes. Hay gente que se sabe esta de memoria, no me la sé. Ya, pero elegimos la más fácil de derivar de un es 1 y el W del W. La más fácil de integrar sería el de W y que vale eso. Y por integración por partes, esto vale pi por una vaca, entonces es W, logaritmo de W, evalúa los límites de integración, sí, con la perspectiva de uniforme, pero va a quedar W por 1 de W, se simplifica, así que eso va a ser solamente esa recta. Y bueno, se los dejo para que lo resuelvan, pero como, esencialmente ya está resuelto. Como que lo que interesaba en verdad era como plantear bien esa parte. Y acá solo queda como decir 3/4, ponerle 3/4 acá. Si evalúan logaritmo en 1, va a dar 0, entonces eso va a ser 0. Y acá al otro lado, simplemente va a ser el largo de la curva entre 3/4 y 1. Y eso es 1/4. Negativo, puede ser menos, más 1/4. Eso. Eso con esa pregunta. Y ahora calculemos otra cosa, que es el área del manto que genera esta cosa. A no ser que quieran que lo escriba. Dos, de 3. Oye, todo esto subieron las notas en control. ¿Verdad? Pero, ¿cómo les fue? Bien. Bueno, ya. B2, B3. Y ahora nos piden calcular el área del manto generado por rotación en torno a y de la curva. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Definición. ¿Eso cuánto vale? Manto es el mismo es la misma fórmula que yo me calculado acá. En este caso es de 0 a 1 medio
de 2πx por este pedacito de rectificación. Ustedes tienen que imaginarse que lo que están haciendo es como calcularle el área a estos círculos que se van generando y lo multiplican por cada pequeña arco de curva, entonces como que al final van cubriendo todo lo que se va rotando según la curva. ¿Se capta esta idea o no? Simplemente como si tienen esa curva así y se la giran en torno a esto, les va a generar eso, que son unos anillos, y difieren por este largo de es un D. Y nuevamente solo hay que calcular esta integral. Así que ya tenemos algunos elementos de eso, sí. Menos mal. Si se fijan, tenemos el 1 más f' de x, que es el de allá, que es 1 más x cuadrado, 1 menos x cuadrado. Ah, bueno, y se calza por qué es de 0,5, ¿cierto? Es porque ahí está definida la curva gamma por enunciado. Dice que consideramos todos los x de 0 a 1. Entonces, y acá con un... ya. La verdad, quiero hacer otro ejercicio que es más entretenido. Así que se las tengo. Pero no es tan complicado. Porque miren, aquí le va a subir el grado. Va a quedar así. O pueden dejarla factorizada. Y nuevamente la idea va a ser como reescribir en el numerador el denominador. Y eso lo pueden hacer literalmente con eso, solo que les va a quedar un factor X ajustando, pero es simplemente eso. Ocupen eso mismo, solo que ahora les va a quedar multiplicando por X. Va a quedar como una igualdad. Y así que, si ustedes lo resuelven, les va a dar 2pi logaritmo de los tercios. Ya. Y aquí la gracia está en ser que 1 más X es 2 menos 1 menos X cuadrado. Bueno, y ahí terminamos como con este problema que era bien completo porque calculamos distintas cosas. Desde el largo de una curva, que yo les mostré ahí de dónde viene esa idea, hasta su volumen y el manto que tiene un volumen. ¿Ya? Ahora vamos con la pregunta 3, que en realidad es muy breve, y simplemente porque quisiera como traspasarles esta idea de lo que es el hecho de que varía una... Hagamos el de la hormiga, que es la primera. Miren, la verdad, este tipo de problemas creo que ya los sacaron de diferencial, ya, la P4. Pero ¿qué pasa? Que después uno los ve en mecánica igual. Igual van a tener que ver ecuaciones paramétricas. Mecánica es el siguiente curso de física. Y uno queda como muy colgado. Y yo siento que si uno lo viene diferencial, lo entendería más. Entonces, tengo una idea súper simple. En la P4 nos dicen que una hormiga está subiendo una montaña y primero parte en el origen, en el cero. Hay una hormiga por aquí. No sé dibujar hormiga. Pues ese fue mi mejor intento. Y nos dicen la característica de esta montaña. Nos describen cada punto que está ahí. Nos describen la posición de cada granito que está ahí. Nos dicen que la posición en el tiempo de la montaña y por tanto la posición en el tiempo de la hormiga que está subiendo vale eso en la coordenada X
en la coordenada Y sale esto, y en la Z, que sería como altura. Entonces acá en este caso lo estamos viendo así. X para allá, Y entra, y por regla la mano derecha, el Z sube. Esa es como la idea. Y este sistema de ecuaciones trae más información a la que solemos estar acostumbrados, porque, bueno, nosotros siempre podríamos llamarle a las variables t, ¿ya? Pero cuando particularmente les ponemos t, la idea es darle la interpretación de que efectivamente está variando en el tiempo. Ese es un sistema dinámico, que cambia en el tiempo para un t positivo. Entonces, para distintos t, yo voy a tener distintas posiciones. ¿Se cachan? Esa es una noción que ustedes van a ver después. Pero según yo, igual se puede entender ahora. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos dicen, determinen la distancia del plano OXY, ¿cierto? Porque el plano OXY sería el plano horizontal. Vieron que definimos así el sistema de coordenadas. Entonces, este es el plano XY, básicamente el suelo. Que se encuentra la hormiga cuando ha recorrido una distancia de 14 tercios. Y aquí la idea es súper simple. La idea es que si yo sé que recorrió 14 tercios, necesito encontrar el instante. Miren, si yo sé el largo de lo que recorre, que va a ser una función del tiempo, voy a poder encontrar el tiempo en que recorrió esa distancia, y la altura a ese plano es justamente el z de t. Entonces, ese t que encuentro, lo pongo aquí, y está listo el problema. El tema, entonces, el gran desafío, es encontrar una relación para un largo del que recorre. Y eso es como algo no tan sencillo de ver, creo yo, que es este concepto de la curva, ya del arco, del largo de un arco de curva. Insisto, se ve mucho en mecánica, pero como que, miren, es muy sencillo. Ahí yo les hice la explicación para un X que era fijo en el tiempo, ¿se acuerdan de un X que no cambiaba nada? Entonces nosotros lo que dijimos fue, tengo una función, voy a ver su rectificación, tomo un X y tomo una pequeña variación horizontal. Y verticalmente también. Verticalmente era la variación de la función, pero en este caso X también depende de el tiempo. Entonces, cuando tomamos este diferencial de X, no va a ser una constante simplemente, sino que como X es una función del tiempo, X es una función del tiempo, entonces un diferencial va a valer la derivada de esto. 2t coseno de t, regla la cadena, y ahora el primero sin derivar y el segundo derivado, y la derivada coseno es menos el ley. Porque la de 0 es de. Entonces, esto es un caso que nunca habíamos visto antes, donde vemos que moverme horizontalmente implica una variación temporal. ¿Ya? Y lo mismo vertical, o sea, como y es una función del tiempo. Entonces, su variación es esto, simplemente derivar con la regla de la cadena con el diferencial total. Entonces, ¿qué ganamos con esto? De que siempre se va a cumplir esta relación de que el dl es la suma de la variación horizontal y la vertical. Pero en este caso tenemos la salvedad de que estas variaciones no son constantes, no todas. Ahora también el x es una función de esto. Entonces, dl, para que ustedes lo despejen, simplemente lo sacan de este triángulo rectángulo que se pone acá. Y si se fijan cómo está el cuadrado, varias cosas se van a hacer uno, porque hay cosenos y senos sumándose. Ya, pero
no me interesa tanto meterme en la matraca, pero sí en que entiendan que esta parte lo que importa del curso no es tanto sacar la integral, ya lo que es interesante que ustedes entiendan es de dónde vienen estas fórmulas y cómo se pueden generalizar. Como por ejemplo, para calcular curvas, arcos de curvas, etc. ¿Ya? Así que, bueno, con eso termino como lo de hoy. No sé si les quedó claro como esta última idea. De verdad que es muy chori. Y bueno, ¿les quedó alguna duda? Gracias. Gracias por haberse quedado, por haberme esperado, por yo haberme demorado. Eso, que les vaya muy bien, nos vamos aquí en rotación. Vaya,